O sea, el mundo usa a la gente, ama el dinero y se sirve a sí mismo. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? El reino de Dios, la gente de Dios, deberíamos de usar el dinero, amar a la gente y servir a Dios. Entonces, ¿cómo lo pones en práctica? Porque acuérdate la pregunta es Dios diciendo, oye, pero ¿qué escoges, la vida o la muerte? ¿Qué escoges, bendición o maldición? Pues la respuesta es obvia, Dios. ¿Sabes qué Dios está diciendo? Lo que tú haces, cada decisión que tú tomas, cada cosa que tú decides hacer, es lo que te lleva a tomar una decisión en tu vida. Y lo que te va llevando a la vida o te va llevando a la muerte. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Vamos a entrar directamente a la palabra. ¿Quién está animado de recibir una palabra que anime tu corazón? Sí, gracias por venir y estar en casita. Quédate de pie, pon tu mano sobre tu corazón y repite juntamente conmigo. Y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Hoy te quiero hablar de ese tema que le puse, escoge la vida. Hemos estado hablando por los últimos domingos sobre diferentes héroes de la fe. Si tú has sido parte de estas predicaciones, hemos visto la diferente vida de hombres y mujeres extraordinarios en la Biblia, pero que al final del día eran hombres y mujeres como tú y como yo, que en su tiempo quizá no parecían tan extraordinarios. De hecho, parecían como gente que estaba fuera del concepto del mundo, gente que hacía cosas diferentes a la mayoría del mundo. Pero que ahora volteamos hacia atrás y los vemos como héroes de la fe, que hicieron cosas maravillosas porque Dios los usó de una manera maravillosa. Pero hoy quiero hablar de algunos héroes que quizá todavía no se conocen todavía, porque están en el proceso de ser esos héroes. Y esos héroes somos tú y yo, podemos ser tú y yo. La historia se sigue escribiendo y sigue habiendo hombres y mujeres que son grandes hombres y mujeres de la fe. Mi pregunta para ti y para mí es si tú y yo vamos a ser esos héroes de la fe, que se está escribiendo en el libro de la vida, en la vida que está sucediendo en el tiempo que estamos viviendo, si tu nombre está siendo escrito en el cielo como un héroe de la fe. ¿Quién no le gustaría ser un héroe, verdad? Un superhéroe. Yo me acuerdo que yo de chiquito andaba con una capa que me hizo mi abuelita, una capa verde. Yo creo que me sentía linterna verde o algo así, no sé. Pero andaba corriendo con un antifaz y un sombrero de mi abuelo y un palo en la mano, ¿verdad? Y andaba corriendo por ahí por toda la casa y haciendo cosas. Y porque todo el mundo tenemos ese deseo de poder ayudar y de salvar, y porque está la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces yo sé que no importa qué edad tengas el día de hoy, hay un deseo en tu corazón de ser un héroe, de ayudar a alguien, de apoyar a alguien, de salvar a alguien. Y quizá hasta el día de hoy has sido una víctima, porque no hemos sabido cómo vivir una vida heroica. Pero hoy vamos a ver cómo tú y yo podemos ser héroes de la fe. Y cómo podemos ser usados por Dios de una manera sobrenatural. Y no se trata que seamos perfectos nosotros, sino que estemos dispuestos. Denlo conmigo juntamente. Lo importante es estar dispuestos. Es todo lo que Dios busca. Gente dispuesta. Y nos vamos a basar en un versículo que está en el libro de Deuteronomio. Ahorita se los voy a leer. Deuteronomio es uno de los 5 libros del Pentateuco, de la Torá. ¿Y eso qué es? ¿Sí? La Torá son los 5 libros que significan ley, que significan instrucción. Y el Deuteronomio es uno de esos 5 libros. Y se escribió 1400 años antes de Cristo, alrededor de esas fechas. Imagínate, 1400 años antes de que Cristo viniera. Y está escrito por Moisés. Se dice que lo escribió Moisés. Y está escrito y se escribió para la generación
obviamente para nosotros también, pero para la segunda generación que estaba por entrar a la tierra prometida. Te quiero dar el contexto de lo que está pasando en este tiempo. 1400 años antes de Cristo estaba el pueblo de Israel en el desierto porque no le creyeron a Dios que los podía meter a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Sí, que dijeron, no, pues no, o sea, son unos gigantes, no vamos a poder entrar. Entonces Dios dijo, pues no lo van a probar ustedes, pero la siguiente generación es la que va a entrar a la tierra prometida, con Josué y Caleb. ¿Se acuerdan más o menos? Los que tengan conocimiento de la palabra de Dios, ese es el contexto de lo que estamos hablando. Entonces este versículo que les voy a leer es Dios hablándole al pueblo, diciéndoles y dándoles una oportunidad nuevamente. Y yo creo que es una palabra profética para nosotros el día de hoy, que Dios nos está hablando a nosotros otra vez proféticamente, dándonos una oportunidad de escoger lo correcto. Porque en el pasado quizá tú y yo, le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando al pueblo de Israel, quiere decir que nos está hablando a nosotros como hijos. Esta palabra que vamos a dar el día de hoy está específicamente enviada a la gente que se considera cristiana, que se considera hijos de Dios. Entonces Dios estaba ahí hablando y le estaba diciendo, tú que ya has probado lo bueno, ahora estás por entrar a una nueva etapa. Y yo creo que como Viva Church estamos por entrar a una nueva etapa. No es coincidencia que el próximo domingo vamos a tener ancianos, nombrar ancianos de la iglesia. Es un paso que quizá tú no lo puedes entender a su magnitud, pero es un paso espiritual muy, muy grande, que refleja la madurez del crecimiento de una iglesia. Ellos han pasado por un proceso especial no que les hemos dado especial trato, sino un trato especial de Dios, profundo de Dios. Y estamos en esa etapa y estamos por recibir un nuevo edificio. Estamos en eso, de hecho tenemos una oferta puesta que no nos han respondido. Estamos en el proceso, están orando, están viendo detalles, están tomando votos, están en un proceso. Esa semana recibimos ese tema. Estamos interesados, pero no hemos decidido si sí o si no. Estamos esperando, y si no es ese lugar, va a ser otro. Y yo digo, Señor, ¿y por qué te estás esperando tanto? Yo creo que Dios está esperando para que todos los que dijeron que iban a dar algo, lo den. Dios está diciendo, me estoy esperando a que lo den, para estar listos en el momento que venga la oportunidad, poder dar lo que se necesita para poder comprar ese edificio. Yo estoy seguro que Dios nos lo va a dar. Entonces estamos en esa etapa de entrar a una nueva tierra prometida. Y ese es el mismo contexto de lo que está sucediendo en este momento cuando Dios les habla a través del libro de Deuteronomio al pueblo de Israel. Así que vamos a ir a Deuteronomio 30:19. Y dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Di conmigo hoy. Pero dilo con ganas, hoy. Dios te está dando a ti y a mí a elegir hoy entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Se me hace interesante que Dios nos dé la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, porque si yo preguntara ahorita quién escoge la muerte, no creo que alguna mano se levantara. Creo que todo el mundo escoge la vida. Lo voy a preguntar, ¿quién escoge la vida? Levante la mano. ¿Quién escoge bendiciones? ¿Quién quiere maldiciones en su vida? Nadie. Te los puse así, ¿verdad? Pero ¿quién escoge bendiciones? Todo el mundo queremos bendiciones en nuestra vida, ¿cierto o falso? Entonces, ¿por qué Dios haría una pregunta así? Porque no es congruente en ese sentido. O sea, pues, ni modo que, oye, ¿qué escoges tú? ¿Maldiciones o bendiciones? ¿Que te vaya mal o que te vaya bien? Déjame lo pienso. No, ¿verdad? O sea, tú dices, no, pues que me vaya bien. Entonces, ¿por qué Dios preguntaría eso? Lo vamos a ver. Dice, ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. O sea, Dios está diciendo, el resultado de la vida, de tu vida en esta tierra, va a ser de acuerdo a las decisiones que tú estás tomando. No es de acuerdo a lo que yo quiero para tu vida, sino tú eres responsable de lo que está pasando. Entonces, si tú el día de hoy te sientes un poquito estancado, un poquito como que no has avanzado, como que las cosas no están fluyendo, como que Dios está diciendo, no es mi decisión, son las decisiones que tú has tomado en tu vida que te tienen en el lugar que estás al día de hoy. Quizás esta es una buena posición, gloria a Dios, es el resultado de las decisiones que has tomado. Y Dios dice esas palabras, y las puse ahí con negritas, dice, ay, di conmigo, ay.
ay, si eligieras la vida. Me imagino a Dios hablando a su pueblo y los padres hablando con sus hijos y estando en una reunión y dijéramos, ay, si supieras lo que tengo para ti, si supieras las bendiciones que hay para ti, si supieras lo que quiero darte, si supieras quién soy yo como padre, si escogieras la vida. Dice, ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. O sea, cuando tú y yo escogemos la vida y las bendiciones de Dios, no solamente Dios bendice nuestras vidas, sino que bendice la vida de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones. Hoy puede cambiar el rumbo tuyo y de tu familia para siempre. Hoy, con una decisión que tú tomes en tu corazón el día de hoy, todo puede cambiar. Y dice, no, pues yo ya he decidido la bendición. Yo ya he decidido vivir una vida que le agrada a Dios. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver lo que es lo que Dios dice. Porque lo que refleja si nosotros hemos escogido la bendición y la vida es la integridad con la que caminamos en esta vida. Es la integridad. Dí conmigo integridad. Integridad, pero dilo con ganas, como si estuvieras aquí adentro del servicio. Integridad. Eso es lo que determina si estamos escogiendo entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Y Dios dice, si tú vives una vida íntegra, una vida auténtica, vamos a ponerlo de esa manera, entonces tus decisiones van a ser de acuerdo a mi corazón. Entonces Dios nos está invitando y te está invitando a ti el día de hoy y a los que están en casita a vivir una vida que le agrada al Señor, a vivir una vida de bendición y no una vida de maldición, vivir una vida llena de su Espíritu. Pero hay dos cosas que podemos hacer nosotros para poder identificar si estamos viviendo esa vida. Porque como dije al principio, pues es un poquito como ilógico que pregunte eso. ¿Quieres que te vaya bien o que te vaya mal? Pues ya dijimos no, ¿verdad? Pues que nos vaya bien. Pero entonces Dios dice, pero hay dos cosas que van a determinar si haces lo correcto. Y esas dos cosas es cómo enfrentas la tentación y las amistades que tienes. Escucha bien esto. ¿Cómo enfrentas la tentación y las amistades que tienes? Dices, ¿y eso qué tiene que ver con escoger la bendición? Con escoger la vida. Bueno, vamos a ver la tentación. La tentación abre la puerta a la muerte. La tentación no es el problema. Es si caemos en tentación y le damos pie a la tentación para que empiece a obrar en nuestras vidas y entonces da fruto a la muerte. La tentación de hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Ahí ya empieza como a tomar forma esto que estoy hablando. Cuando somos tentados a no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, estamos empezando a caer en tentación. Estamos encaminándonos hacia pecar. Y el pecado da vida ¿a qué? A la muerte. Entonces cuando nosotros nos rehusamos a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos y no lo hemos hecho, o a no hacer lo que Dios dice que no hagamos, pero lo seguimos haciendo, estamos decidiendo ser tentados y caminar en esa tentación. Voy a leerte un versículo, Santiago 1, 14 al 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer, da luz a la muerte. La tentación viene de nuestros propios deseos. Dios nunca tienta a nadie, sino de nuestros propios deseos, de un pensamiento que el enemigo trae a nuestra mente cuando estamos cansados, deprimidos, agotados. Viene ese pensamiento de tentación de desobedecer a Dios y te llega el pensamiento de decir, ya no voy a ir a la iglesia. Se me hace que ya no voy a hacer esto o aquello. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué ir y cantarle a Dios si todo sigue igual? Y somos tentados a alejarnos de lo que Dios nos ha dicho. ¿Para qué poder ser parte de una comunidad? Prefiero estar solo que mal acompañado. Esos pensamientos que el enemigo trae como dardos, porque te voy a decir algo, le está hablando a la iglesia.
¿Estás de acuerdo que esta palabra está dada al pueblo de Israel? No le estaba hablando a los paganos, no le estaba hablando a los egipcios, le estaba hablando al pueblo de Israel. Le está diciendo, te voy a dar a elegir otra vez, otra oportunidad te voy a dar después de 40 años. Y quizá tú estás el día de hoy aquí o estás viendo, y Dios está diciendo, hoy te voy a dar otra oportunidad de que elijas nuevamente. Porque quizá en el pasado has elegido mal y te ha desviado del propósito de Dios y del destino de Dios que tiene para ti y para mí. Pero hoy te estoy dando la oportunidad de que vuelvas a elegir entre la vida y la muerte. Y le está hablando a la iglesia. Entonces nos está hablando a nosotros. Porque muchos nos hemos desviado, muchos se han desviado y se han causado grandes dolores por ir atrás de la chuleta, como a veces digo. De trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no puedo ir, no, pues tengo que trabajar. Y vas a ir al retiro, no, porque tengo que trabajar. Y no vas a ir, no, tengo que trabajar, no, tengo que trabajar. Es un ídolo el trabajo. Y suena bien, ¿verdad? Es que estoy trabajando, hermano, pues suena bien porque como que tiene cierto honor trabajar. Pero cuando es un ídolo, cuando lo cambiamos y nos aferramos a eso, estamos siendo tentados a dejar de ser parte de lo que Dios está haciendo. Y no confiar en Dios, de que Dios puede suplir más en 6 días o 5 días de trabajo que en 7. ¿Tú sabías eso? Dios puede suplir más en 5 días de trabajo que en 7 tú trabajando, como decimos en México, como burros, cargados de trabajo, ¿verdad? Y nunca podemos hacer nada porque somos tentados y caemos en la tentación y decidimos no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o que dejemos de hacer. Dice en 1 Corintios 10:13, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitas que la tentación sea mayor, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Piensa en eso. Cada vez que tú y yo somos tentados a hacer algo, y pensamos muchas veces que la tentación es las drogas, el sexo, así cosas como grandes, ¿no? Como allá, no, yo nunca hago eso. Bueno, pues como que no soy tentado. No, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. ¿Sabes en qué eres tentado tú y yo igual que todo mundo? Porque dice que nuestras tentaciones son las mismas que otros. Y a lo mejor yo no estoy siendo tentado con el alcohol y otros sí. O sea, tú puedes decir, no, yo no soy tentado como todos. ¿Sabes en qué somos tentados todos iguales? En desobedecer a Dios. En eso somos tentados todos igual. La tentación hace que no hagamos la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y ahí es donde todos somos tentados igual. Dios te dice, no te enojes con tu esposa. Te enojas. Ay, a veces, ¿cómo me pasa a mí eso? Que pasa algunas situaciones de Cristian y yo, al fin que no está aquí, entonces lo voy a decir. Y dice algo y yo quiero decir algo, y Dios me dice, el Espíritu Santo, así un segundo te dice, no lo digas. Y digo, sí lo voy a decir. Lo voy a sacar de mi pecho. Solamente me quiero expresar. Quiero ser comunicativo. Y caemos en la tentación de ofendernos unos a otros. Muchas cosas así, pequeñas pueden ser. O a lo mejor tú sabes que no debes de comer ciertas cosas y estás comiendo esas cosas que no debes de comer. Y estás tentado y Dios te dice no lo hagas y viene. Y siempre que Dios te promueve, siempre que Dios te empieza a levantar, siempre que Dios te empieza a animar, siempre que empiezas a regresar a la iglesia, siempre que algo sucede en nuestras vidas que somos tentados a desobedecer a Dios. ¿Cierto o no? Y no es que Dios nos tienta, sino que el enemigo sabe que su propósito es desviarnos de obedecer. Así que cuando el enemigo empieza a ver que empiezas a obedecer a Dios, la tentación viene. Por eso pasa muchas veces que la gente recibe a Cristo, o la gente se convierte a Cristo, o regresa a Cristo, y empieza de repente muy bien, y otra vez algo sucede y se tropieza con la misma piedra. Porque la tentación viene y nos pone en una posición difícil. Y podemos decir que la tentación, la única forma de vencerla es huyendo de ella. Y hay un testimonio que es uno de los testimonios más conocidos, ¿verdad?, de la palabra, que está en Génesis 39, 6 al 12, que es cuando José escapa de la tentación.
Y José era un esclavo y estaba sirviendo en la casa de Potifar, y Potifar era un hombre de mucho rango, que era el capitán o el general de la Guardia Armada de Egipto, y estaba ahí José sirviendo con él, era su esclavo y estaba a cargo de todo. Le había dado todo. Siempre que Dios pone algo en tu vida, el enemigo va a querer destruirlo. Y entonces estaba a cargo de ahí, y la esposa de Potifar empieza ahora sí que a echarle el ojo, y entonces le empieza a decir: acuéstate conmigo. Ahí lo pueden ustedes leer, no lo voy a leer todo, pero lo pueden leer en sus versículos. Y lo empieza a seducir, y él trata de evitarla. Pero llega un momento que lo encajona y le dice: acuéstate conmigo. Dice: ¿cómo puedo yo hacer esto? Si Dios me ha dado aquí la bendición de estar aquí, si tu esposo me ha confiado todo, nadie tiene más autoridad que yo aquí en este lugar. Lo único que me ha pedido es que no te toque a ti. ¿Cómo podría yo pecar contra Dios y contra Él? Y muchas veces tú te tienes que poner a pensar que cuando la tentación viene a tu vida, piénsalo como un diálogo y dices: ¿cómo yo podría hacer eso que me estás pidiendo cuando Dios me ha bendecido tanto? Cuando Dios me ha bendecido, me ha dado tanto. Cuando Dios te bendice y luego te dice: ¿sabes qué? No diezmes. ¿Para qué diezmas? Imagínate eso, es la tentación de no diezmar. ¿Tú crees que nomás te pasa a ti? Me pasa a mí también. A mí también me pasa el diezmar, ofrendar. Cuando yo recibo el dinero que Dios me da a través de lo que yo hago, que no nomás es la iglesia, sino otras cosas también, conferencias, libros, otras cosas, y que Dios nos bendice, siempre tengo la oportunidad de decir: no voy a darlo. Siempre. Y a veces es más fácil que otras. ¿Sabes cuándo es más fácil? Cuando no tengo ninguna preocupación. ¿Sabes cuándo es más difícil? Cuando se me ponchan las llantas del carro, cuando se descompone la lavadora, cuando pasa esto, cuando pasa aquello, dices: ay, ¿qué hago? Esto o aquello. Estoy tentado igual que ustedes. Pero que tengo que tomar la decisión y decirle a la tentación, decirle: ¿cómo podría yo ofender a Dios y no ser agradecido con toda la bendición que Dios me ha dado? ¿Cómo podría yo dejar de ayudar y bendecir mi iglesia donde como continuamente de la palabra de Dios? ¿Cómo podría yo dejar de dar y apoyar los ministerios que están llevando la bendición de Dios a tantos niños? ¿Cómo podría yo hacer eso? Tú y yo tenemos que tener esas conversaciones con la tentación. Y sabes, lo más importante es que tenemos que huir de ella, porque nunca la vamos a convencer de hacer algo diferente. Nos va a querer convencer, y la única forma de hacerlo es huir de ella. ¿Sabes qué hago? Por ejemplo, en eso del dar, pues hago mi cheque luego, pongo mi app y lo mando. ¿Para qué me espero? Porque si me espero 1, 2, 3, la próxima semana, el próximo día, ¿sabes qué va a pasar? La tentación va a crecer y va a llegar el momento que voy a decir: mejor el próximo mes. Sino el momento que recibes en los siguientes días, el día siguiente, hazlo, suéltalo, aléjate de la tentación. Así pasó con José. José dijo: ¿sabes qué? Me voy. A lo mejor es la pornografía, a lo mejor es el teléfono, a lo mejor es la ira. No sé qué es con lo que tú estás luchando el día de hoy, que tienes tentación. Si son los pastelitos, tíralos. No los tengas ahí en el refrigerador. No nomás le des: no te voy a comer, pero ahí te quedas un ratito más. Mejor tíralo, sácalo. ¿Para qué lo tienes ahí cerca? Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Todo el mundo luchamos con eso. Te voy a decir cómo se ve. Porque tú puedes decir: bueno, yo no soy tentado, o yo no vivo eso. Te voy a explicar cómo funciona esto en el cuerpo de Cristo. El mundo trabaja de esta manera. Usa a la gente, ama el dinero y se sirve a sí mismo. Tú podrías decir: yo no hago eso. O sea, el mundo usa a la gente, ama el dinero y se sirve a sí mismo. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? El reino de Dios, la gente de Dios, deberíamos de usar el dinero, amar a la gente y servir a Dios. Entonces, ¿cómo lo pones en práctica? Porque acuérdate la pregunta es Dios diciendo: oye, pero ¿qué escoges, la vida o la muerte? ¿Qué escoges, bendición o maldición? Pues la respuesta es obvia, Dios. ¿Sabes qué Dios está diciendo? Lo que tú haces, cada decisión que tú tomas, cada cosa que tú decides hacer, es lo que te lleva a tomar una decisión en tu vida. Y lo que te va llevando a la vida o te va llevando a la muerte.
Entonces te voy a explicar cómo funciona en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Cuando tú o yo no servimos en la iglesia en algo, usamos a la gente. Cuando tú y yo no somos parte de la congregación, no estoy hablando de la gente nueva, bienvenida, gloria a Dios. Cuando alguien viene a tu casa, no lo vas a poner a lavar los platos y a cortar el pasto, ¿verdad? Lo sirves. Toda la gente que está aquí visitando, no esperamos nada. Queremos servirte y bendecirte. Pero la gente que nos consideramos parte de esta iglesia, cuando tú nos sirves en algún ministerio, cuando tú nos has apuntado en montar y desmontar, cuando tú estás sirviendo en algo, estás usando a la gente. Estamos usando a la gente. Porque alguien lo hizo. Alguien vino a las 7:30 de la mañana o el día de hoy a ver todo esto. ¿Y qué hiciste tú y yo? Pues venimos y nos sentamos aquí a recibir, gloria a Dios. A lo mejor estás sirviendo en otro ministerio, a lo mejor estás sirviendo de otra manera, gloria a Dios. Pero a lo mejor no estás sirviendo en nada. Estás usando a la gente para que te sirvan a ti. Cuando tú y yo no damos, no somos fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y somos parte de una comunidad, estamos amando más el dinero que a la gente. Porque ese dinero nos ayuda ¿a qué? A bendecir a la gente. Nos ayuda a construir la iglesia, nos ayuda a bendecir otros ministerios, a dar trabajos, a pagar la renta, no sé, ayuda. Pero cuando tú y yo no damos, estamos diciendo yo amo más el dinero que lo que Dios está haciendo a través de la gente. Entonces cuando Dios está preguntando ¿qué vas a escoger, la vida o la muerte? Te está diciendo ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? Cuando tú no ayudas a otras personas a hablarles de Cristo, cuando no te dejas usar por Cristo, a lo mejor estás en tu trabajo y tienes una oportunidad de compartir el evangelio, no te estás dejando usar por Dios, no estás sirviendo a Dios, te estás sirviendo a ti mismo. Dices, es que me da pena, es que me siento mal, es que mejor no le digo. Y estamos sirviéndonos a nosotros mismos y no sirviéndole a Dios. Dios nos está llamando como iglesia a cambiar nuestra actitud y escoger entre la vida y la muerte. Y quiero terminar con las malas compañías. Tú dices, yo no tengo malas compañías, yo no tengo amigos que son narcotraficantes o roban bancos. A veces pensamos que esos son las malas compañías. Sí, bueno, ese es el extremo de las malas compañías. Pero está hablando al pueblo de Israel, estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando al pueblo de Israel. ¿Te estás de acuerdo? En Egipto le estaba hablando a la gente. Entonces está diciendo que dentro del cuerpo de Cristo puede haber malas compañías. Y que tú y yo tenemos que tener cuidado con quién andamos. Y te quiero animar. Y no estar con malas compañías no quiere decir dejar vivir solo tú en una montaña. Quiere decir tú ser un testimonio de tú ser una buena compañía para otras personas. Y tú influenciar a otras personas positivamente que están dentro del cuerpo de Cristo con el amor de Dios. Te voy a leer este versículo. Dice Gálatas 5, 7 al 10. Dice, ustedes corrían muy bien la carrera. Muchos de nosotros conocimos a Dios y corrimos la carrera y estábamos corriendo muy bien. Y luego dice estas palabras Pablo, y quiero que lo pienses tú. Dice, ¿quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién te desvió? ¿Quién te detuvo? ¿Quién te hizo cambiar? Y es una pregunta retórica, pero la pregunta es correcta. No nomás está diciendo así como quién, a ver quién. Te está preguntando, nos está preguntando, ¿quién te está desviando de la verdad? ¿Quién te desvió? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo cosas que no deberías de creer, pero que ahora las creíste? ¿Quién te habló mal de tu hermana, de tu hermano, del pastor, de las personas, del líder? ¿Quién te dijo? ¿Por qué te dejaste influenciar? Porque a veces pensamos que solamente se refiere a la doctrina, a alguien que te diría, bueno, Jesús no nació de una virgen, Jesús no es el Hijo de Dios. Pensamos que a veces este versículo se refiere a eso, pero no nomás está refiriendo a eso, se está refiriendo a toda influencia negativa que estás dejando escuchar o que estás viendo y que está afectando tu corazón y te está desviando de la verdad. Puede ser un video que viste en YouTube, en Facebook, puede ser alguien que ni conoces pero que dijo una frase y que te afectó tu corazón y te hizo dudar de Dios, te hizo dudar de tus hermanos, te hizo dudar de tus líderes, te hizo dudar de tu esposo, de tu esposa, alguna frase, algún comentario. Tenemos que tener cuidado. Dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa.
Confío en el que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que los está confundiendo, quien quiera que fuera. Y cuando estamos por pasar una nueva etapa, yo quiero que estés libre de toda influencia negativa que te ha jalado y te ha desviado de la fe, que te ha hecho sentir que no perteneces a la iglesia, o que quizás no es la mejor iglesia, o que no te quieren, o no sé qué. Conversaciones que tú tienes después de ir a comer con los hermanos, cosas que las dicen cuando acompañas a alguien y te dicen, oye, ¿te fijaste que? Y pum, te avienta una lanza el enemigo y tú, pum. Tienes que tener cuidado con eso. Dios está diciendo, si tú no te cuidas de las malas compañías, puede afectar tu caminar en Cristo y puede llevarte a perder tu destino, a la muerte. 1 Corintios 15, 33, 34 dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza, dice, y me incluyo yo, para la vergüenza de todos, dice, les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando al pueblo que va a cruzar a la tierra prometida, nos está hablando a nosotros, Viva Church, nos está hablando a la congregación en general. Está diciendo, hey, si tú estás siendo una de esas personas que te estás dejando tentar y que estás cayendo en la tentación correctamente, que estás siendo influenciado por comentarios negativos en contra de la iglesia, en contra del liderazgo, en contra de tu hermano, entonces podría decirse que a lo mejor ni siquiera conoces a Dios. Porque Dios no es así. Dios no habla más de las personas. Dios no te mete saboteaje. Dios no te desanima. Dios te anima. Y cuando alguien te está desanimando en algo, quiero decirte que eso no es de Dios. Y dice, ten cuidado, porque eso te puede guiar a la muerte. Entonces quiero terminar con el pensamiento de que si queremos ser héroes de Dios, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Ellos hicieron dos cosas. Pudieron tomar la decisión de no caer en la tentación y huir de la tentación, de las cosas que los hacían pecar o que los hacían desobedecer a Dios. Y segundo, escogieron bien sus amigos, escogieron bien sus hermanos en Cristo. Cuando estaba regresando Josué y Caleb, fíjate esto, de ir a investigar si podían conquistar la tierra prometida, que iban a entrar 40 años antes. Cuando venían de regreso, venían 12. ¿Se acuerdan de la historia? Venían 12 y venían caminando. Fíjate qué interesante, venían caminando. Y cuando venían caminando, Josué y Caleb venían diciendo, yo creo que sí vamos a poder conquistar. Oye, hermano, yo creo que sí vamos a poder comprar la iglesia. Yo creo que sí nos vamos a mover de iglesia. Yo creo que Dios sí va a hacer algo grande con Viva Church. Yo creo que mi familia sí va a ser restaurada. Yo sí creo que Dios puede hacer grandes cosas. Yo sí creo que Dios me puede sanar de esta enfermedad. Yo sí creo. Pero luego venía otro grupo de 10 personas que decían, híjole, yo no sé si en verdad poder hacer. A mí se me hace que es mucho dinero. Yo creo que no vamos a poder darlo del enganche de la iglesia. No, yo creo que mejor, yo creo que mi matrimonio ya no se va a poder resolver. No, yo creo que mis hijos ya no tienen esperanza. No, yo creo que de esta sí me voy a morir. No sé. Y entre esos había algunos de esos 10 que estaban entre la duda, sí o no. Pero en vez de irse con Caleb y Josué y ser influenciados positivamente de lo que ellos creían que Dios sí podía hacer, se fueron y se juntaron con los otros, los que estaban murmurando, los que estaban hablando y los que estaban diciendo que no se iba a poder. Los que estaban hablando de Moisés estaban diciendo, este cuate Moisés está loco, hombre, si yo lo vi el otro día. Y se dejaron influenciar, y cuando llegaron con Moisés le dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que es imposible hacer eso. Y aquel que había propuesto en su corazón dar $100 o dar $1,000 para la iglesia o seguir diezmando eso, de repente en la murmuración dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué lo haces? Eso no es cierto, eso no se debe de hacer. A mí se me hace que están usando mal dinero, eso nada más porque el pastor Luis quiere. No sé, cosas tonterías que la gente habla. Y tu corazón se envenenó, y en vez de decir sí, lo voy a hacer, o voy a ir a servir, dijiste mejor no. ¿Y sabes qué dijo Dios? ¿Por qué te lleva a la muerte? Porque esa gente murió en el desierto. No vieron la tierra prometida. 40 años, o sea, su murmuración, su falta de fe, su juntarse con la gente incorrecta afectó el futuro de su vida y de su familia, de sus generaciones, y se quedaron enterrados en el desierto. Yo te quiero animar, congregación, que si Dios no está pasando un nuevo tiempo,
Que seamos de las personas que podemos escoger entre la vida y la muerte, la vida. Y que podamos escoger la bendición en vez de la maldición. Huyendo de la tentación que nos está alejando de la bendición de Dios y escogiendo a las personas correctas y juntarnos con las personas correctas y ser influencia positiva y hablar lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer y el poder de Dios que está entre nosotros. Nunca hables mal de Dios. ¿Y sabes cómo hablamos mal de Dios? Cuando decimos, no creo que eso va a suceder. He estado dando, he estado haciendo, he estado sirviendo y las cosas no cambian. ¿Sabes qué estamos diciendo? Dios no es verdadero, no va a cumplir su promesa. Tú puedes decir siempre, ¿sabes qué? A pesar de, Dios siempre es verdadero y Él siempre va a cumplir sus promesas. Y yo decido el día de hoy alejarme de la tentación y vivir una vida con mis hermanos que creen en el poder de Dios, que tienen un buen espíritu y que están hablando cosas de bien y no de mal a mi vida. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Entonces te hago la misma pregunta que Moisés le hizo al pueblo. A través de Dios a través de Moisés dijo, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Cierra tus ojos un momento. Ahí en casita cierra tus ojos, aquí cierra tus ojos y imagínate Dios hablándote a ti, diciéndote, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte. ¿Qué decisión estás tomando diariamente? Tú puedes decir en este momento, Señor, yo renuncio a toda tentación, Señor. Y quizá tú has sido tentado en algo en especial que solamente tú sabes. Tú puedes decir, en este momento yo renuncio a eso, Señor. Me alejo, Señor, de esa tentación. Huyo de ello. Y decido, Señor, vivir una vida sana, santa y servicial. Y una vida con mis hermanos, creyendo en tus promesas. Y creyendo en la bendición que tú estás trayendo a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mí mismo como soltera, soltero. Señor, creo en la iglesia que tú me has dado. Creo en los propósitos que tú tienes para Viva Church. Y te agradezco, Señor, que me tomes en cuenta. Y termina este mensaje con este versículo. ¿Se acuerdan lo que dice aquí? Escoge la vida. Dice Juan 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú sabes que cuando tú escoges la vida, escoges a Jesús. Escoge a Jesús, porque Él es la vida. Entonces vamos a orar. Señor, yo escojo a Jesús el día de hoy. Lo escojo como mi Señor y Salvador. Y te entrego todo lo que soy, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres bueno, Señor, y que tu voluntad para nosotros siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te recibo en mi corazón. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy escoge la vida, que es Jesús. Y dile, Señor, yo te escojo a ti y recibo todo lo que tú tienes para mí. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.